Entonces vamos a comenzar hoy inteligencia emocional. Bueno, la pregunta es, ¿quién no se ha visto intensamente? Todos se han visto intensamente. Es una película que también se las recomiendo para el trabajo de emociones con los niños, también para uno como adulto. Entonces, otra película muy recomendada para ver en familia con los niños, para todo el tema de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, es una herramienta muy poderosa para explicarles al niño, a los niños acerca de las emociones que tenemos. Bueno, los padres podemos enseñar a los niños a identificar sus emociones y a controlarlas. El tema de la inteligencia emocional es un tema, digamos que muy reciente, eh, porque anteriormente se hablaba mucho del coeficiente alto, de los coeficientes de las personas que eran inteligentes por tener un coeficiente muy alto. Y estábamos descuidando otras inteligencias que tiene el ser humano y que son valiosas también, dándole prioridad a esta inteligencia. Entonces, hoy en día también hablamos de la inteligencia emocional, que es una de las competencias blandas, por decirlo así, que están exigiendo mucho en las empresas ya a nivel de adultos. Y qué bueno empezarla a trabajar con los niños desde ya. ¿Por qué? Porque también creo que esta pandemia nos dejó ver muchas falencias en la parte emocional o nos dejó ver también cómo esas emociones eh, fueron inmanejables, digámoslo así. Eh, Niños, adultos, jóvenes, que empezamos a lidiar con tristeza, depresión, ira, mal genio. Por eso los índices de maltrato aquí en Colombia se subieron, índices de maltrato intrafamiliar, abuso, suicidio, tasas de depresión, la gente no sabía qué hacer encerrada. Entonces fueron situaciones que, uy, los psicólogos, yo creo que fue el momento donde los psicólogos, la mayoría, tuvo trabajo en el sentido que esto abrió las puertas para darnos a conocer en el sentido de que hay que trabajar mucho la salud mental. Y precisamente cuando el cuerpo o la vida no está preparada para lidiar con ciertas situaciones, generan crisis, no estamos preparados para los cambios, generan crisis. Entonces son muchas situaciones que van a generar crisis y de pronto el ser humano no va a estar preparado para lidiarlas. Y en últimas, creo que ninguno está preparado para ciertas cosas. De pronto para unas sí, para otras no, para otras esto me agarró desprevenido y es igual. Los niños creo que sufrieron también la pandemia, en últimas también fueron muy perjudicados y qué bueno entonces volver a retomar este tema de inteligencia emocional para la vida y empezarlo a trabajar. Saliéndome del tema de pandemia, hablándolo de a nivel de educación, a nivel de conocer cómo es mi hijo en cuanto a las emociones que maneja, si mi hijo está manejando rabia, si mi hijo está manejando iras, si está manejando tristeza, si vemos conductas eh, de pronto de mal genio, de irritabilidad, de temor, ¿sí? Como que puede estar pasando, ¿cierto? Y empezar como a encontrar respuesta. Otra cosa con lo que los niños sufren mucho es la frustración, cuando las cosas no salen bien, cuando no ganan siempre, ¿sí? Cuando no encuentran respuesta a sus necesidades. Esto va a generar respuestas a través de las emociones, que muchas veces nosotros como padres no sabemos qué está pasando o qué manejo se le da. Entonces, la educación emocional es parte de la formación del niño hoy día. Los padres podemos enseñar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional y a canalizar sus emociones.
La vieja guardia no, a nosotros no nos hablaban de todos estos temas. Yo creo que nosotros somos muy ignorantes en estos temas, en el sentido de que a uno le pegaban y vaya, llore y pase pase la vela y vuelva. Pero no se hablaba tanto de estos temas. Hoy en día los padres ya tenemos muchas más pautas que también, perdone, nos tienden a confundir mucho porque cada uno habla diferente, cada uno tiene posturas diferentes. Entonces yo no los quiero confundir, pero sí que pongan en práctica. Yo creo que es importante colocar en práctica algunas cosas. Bueno, estados de ánimo. Si yo les pregunto hoy cómo amanecieron, a ver, háganme caritas. A ver, yo los visualizo aquí, háganme caritas, ¿cómo amanecieron? Bueno, por allí Berry se está riendo, Carolina está toda intelectual, el pastor, hermano José se está riendo, caritas, muy bien. Eso es tan importante el saber, y les decía, ¿cómo amanecemos? ¿Cómo iniciamos el día? Eso es muy importante, ser conscientes de cómo amanecemos. Yo vengo de una semana, yo decía, hasta he llorado, porque mi cuerpo está totalmente descompensado. Y a mí no me gusta estar enferma. Y le digo, Señor, no me gusta estar así, no me gusta sentirme imposibilitada. Entonces, hoy me ven así con los ojos de pronto hinchados, llorosos, porque he estado así toda la semana. Y digo, no, Señor, que pase esto rápido. Yo sé que necesito descansar. Ese es el mensaje que me está llegando al cuerpo. Pero esos estados de ánimo hay que hacerlos conscientes. Y cuando yo empiezo a hacerlos conscientes, le voy a dar manejo. El problema es cuando yo me hago la boba o me hago el bobo y digo, no pasa nada. Sí, no está pasando nada. Es como cuando el niño se cae. Papito, no pasó nada. Siga, siga. No, al niño le dolió. Démosle la importancia a lo que él está sintiendo en el momento. Y eso mismo debemos de empezar a nosotros ser conscientes de cómo está nuestro estado de ánimo. Eso no significa que es que todo el día va a estar feliz, carita feliz, o que todo el día va a estar triste, ¿cierto? Vamos a tener momentos de tristeza, momentos para estar alegres, momentos para estar preocupados, momentos para estar temerosos o irritables. Y hay que ser consciente. Importante, y esto es también volviendo a las etapas del ciclo vital, cada etapa de la vida va a tener también sus propios estados de ánimo. ¿Dónde voy con esto? Por ejemplo, cuando como mujeres estamos en la etapa de la menopausia y los hombres en la andropausia, esos estados para las mujeres son una ruleta, ¿cierto? Una ruleta, están alegres, están llorando, los calores de Keter, lo que dicen por ahí, los calores que se suben, que se bajan. Asimismo, cuando estamos con el periodo menstrual, esos son dolores por todos lados, los estados de ánimo se sufren, los varones cuando no les va bien en el trabajo o cuando no perciben dinero también se alteran mucho. Entonces, uno tiene que estar consciente de que también cada etapa tiene unos estados de ánimo propios que son de esa edad. La adolescencia, época de cambios, época de transiciones. Entonces los niños hoy día me van a contestar bien, después me van a contestar mal o no me van a mirar, pero son los estados propios de cada etapa. Y es así, cada ciclo vital va teniendo otra etapa cuando los hijos abandonan el nido. Eso también da muy duro. Cuando se van, también da muy duro. Entonces, toda etapa también va a tener estados de ánimo propios de cada, y hay que darles el manejo. O cuando ya la ruguita está saliendo, o es que yo ya no corro igual, o es que yo ya se me está olvidando esto, estoy perdiendo la memoria. Todo eso va a generar algún tipo de reacción. Resulta importante entonces señalar que el término de la inteligencia emocional
hemos escuchado que se le atribuye a Goleman, pero también hay un autor que se llama Salovey y Mayer, están como en la misma línea. Se dice pues que Salovey lo empezó a trabajar primero que Goleman. Ellos la definen como una forma de inteligencia social que involucra la habilidad de monitorearse uno mismo. Entonces, en la palabra, ¿cómo se llama eso? En la palabra de Dios, ¿cómo se llama eso? Esa habilidad de monitorearse uno mismo. A ver, ¿quién me responde? A ver, pensemos. Ah, bueno, Carolina, no te escucho, Carito. Me habilitan a Carolina, por favor, gracias. Caro, ahí, ya, sí. Ya. ¿Será el dominio propio? Muy bien, dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, esto que nos habla Goleman de la habilidad de monitorearse es lo que nos dice el Señor, el dominio propio, que se nos ha dado y se nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa facultad de razonar. Eso es lo que nos hace diferentes a los animales, ¿cierto? Tenemos esa capacidad de razonar. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese dominio propio, ese autocontrol, empezamos a regular esas emociones. Descubrir sus propios sentimientos y emociones. Entonces, vamos a ser conscientes de que es que soy una persona que siente, de que soy una persona que tengo emociones, de que soy una persona normal y saber discriminar entre ellas y utilizar la información para guiar los pensamientos y las acciones. Nuevamente, ser conscientes. Hoy no estoy tan bien. Hoy estoy preocupada por esto. Hoy estoy muy alegre por esto. ¿Sí? Vamos, el primer paso es reconocer lo que siento. Vamos a analizar dos textos. Les invito a leer Génesis, capítulo 4. Amén, lo tenemos. Esta es la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si uno fuera a pensar en ese versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A ver, ¿cuál sería la emoción de Caín en ese momento? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué emoción? Tristeza, rabia, ira, a ver, celos, envidia, a ver, ¿cuál fue la emoción ahí? El texto como que no nos la describe, pero sí nos da un referente de que decayó el semblante. Y cuando decae el semblante es
O estamos muy enojados, o estamos muy tristes, o estamos, mejor dicho, que no queremos saber de nada, pero fue una actitud negativa. No fue la actitud que de pronto el Señor vio con agrado. Sí, ahí fue la falla de pronto de Caín. La actitud delante de Dios no fue la correcta. Ahora, eso no quiere decir que es que no podamos sentir rabia, temor, no. Pero esta actitud fue mucho más allá. Y ustedes saben cómo termina la historia. Dice el Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si estuvieras haciendo lo correcto, pues te hubiera alabado, ¿cierto? Y si no hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. O sea, tienes dos opciones. O tomas el camino correcto o te vas por el camino incorrecto, pero el pecado va a estar ahí presente esperando que tú le des el consentimiento de aflorar, ¿sí? Y dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mejor dicho, tú tienes la capacidad de sobreponerte a la emoción. Eso parafraseándoselo ahí. O sea, el Señor le está diciendo, Caín, pilas con la actitud. Pilas porque esto puede llevarte a otras consecuencias. No le está negando que no sienta lo que siente, pero pilas con lo que puede seguir después. Y analizando, ¿a qué me puede llevar una tristeza si no la manejo? A una depresión. ¿Y a qué me puede llevar una depresión? A un suicidio más adelante. ¿Sí? ¿A qué me puede llevar una rabia? A matar. Perdónenme, pero esa es la realidad. Y matamos con palabras y matamos físicamente. Entonces, cuando el texto vemos aquí a Caín, después vemos todo lo que sucedió. ¿A qué llevó a Caín este mal manejo de esa sensación de frustración, de no haber dado como la talla, de no haber sido mirado su ofrenda con agrado? ¿A qué lo llevó? A matar, a tener envidia, celos, a matar. Y ya sabemos el resultado de la historia. Entonces, la palabra nos invita a reconocer la emoción, pero darle manejo. Sí, cuando nos habla por allá, creo que es en Efesios, nos dice, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos está diciendo que no, pues pueden enojarse, pero pilas. No deje que pase, no deje que trascienda, no deje que llene, no deje que lo afecte. Vamos a otra historia que me gusta mucho también, el primer libro de Samuel. Bueno, esta es una historia también hermosa. Me encanta, yo la trabajo mucho cuando estoy hablando con mujeres de este tema, porque las mujeres somos muy, muy emocionales. Entonces dice acá de la rivalidad que había entre Ana y Penina, ¿cierto? Penina. Dice que Ana no podía tener hijos. Y cada año, voy a leer porque es larga, entonces voy a leer desde el versículo 5, capítulo 1. Pero Ana da una parte escogida porque amaba a Ana. Eso lo hacía Elcana, ¿cierto? Aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Y su rival la irritaba.
Miren pues, la irritaba, la hacía enojar y la entristecía porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Entonces imagina una persona que siempre te esté recordando algo que tú no tienes, ¿cierto? Y esta era la actitud de Penina, hacerla enojar, hacerla irritar y hacerla entristecer. Tremendo. Y así vemos muchas mamás, y así vemos muchos papás, y así vemos muchos hijos que nos generan todas estas emociones. Y hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba. ¿Y qué? ¿Qué dice el texto? 7. Y no comía. Mire el nivel de alteración que ejercía Penina sobre Ana. La descompostura emocional, la descompostura física. Y aquí les quería hablar de esto que es muy importante que ustedes sepan, que una emoción mal manejada se puede convertir en una enfermedad. Y muchas de nuestras enfermedades están relacionadas con las emociones. Entonces, mire, ella no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Pues, uy, obvio. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Míralo tan conchudo. No soy yo mejor que 10 hijos, no. Para Ana, Alcana no era mejor que 10 hijos. No llenaba esa necesidad. No la llenaba. Y ahí otra vez necesidad. No llenaba esa necesidad que Ana tenía de ser madre. Y se levantó Ana, dice, y se levantó Ana. Eso en el texto es muy llamativo. Porque cuando una persona se levanta, bueno, en este caso, va a hacer algo. Y dijo, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Entonces aquí vemos que comió y qué, y vivió y bebió. ¿Sí? Nos dice que comió algo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella ¿con qué? Con amargura. Mire a donde había llevado todo esta tristeza, esta rabia, todo esto se había convertido ¿en qué? En amargura. Me encanta este texto porque aquí se había convertido en una amargura. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos esa amargura ahí por cosas? Interesante, ¿cierto? Y dice que ella con amargura de alma, otro elemento. Eso no era cualquier cosa. Eso era algo profundo, eso era algo desde adentro. ¿Sí? Oró a Jehová y lloró, mejor dicho, y lloró abundantemente. Ese día Ana dijo, hoy voy donde el que tengo que ir. Hoy voy a vaciarme delante del Señor y le voy a poner esta causa. Esta es mi necesidad, lo que les decía la vez pasada. Cuando tenemos esas necesidades, tenemos que ir a la fuente. ¿Sí? Reconocer lo que estoy sintiendo. Que el Señor ya lo sabe. Yo, ¿por qué tengo que mentirle a Papito Dios cuando Él conoce mi corazón? No nos engañemos. Entonces, se levantó, fue a la fuente. Vea, estoy con amargura, mi alma está dolida y voy a llorar lo que no he llorado. Pero lo estoy haciendo delante de ti, ¿cierto? Ella fue a la fuente y dice que ese día hizo un voto, un compromiso. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y ustedes, si alguna vez han experimentado esto, ustedes saben que es derramar el alma delante del Señor. Ustedes lo saben. Entonces, pasó eso, él respondió, ve en paz, estoy en el 17, en el 18 ya dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y dice el 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron, y fueron a su casa, y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Entonces, diferente la historia de Caín a Ana, ¿cierto? Actitudes diferentes, decisiones diferentes. De pronto el Caín no tuvo la capacidad de reconocer delante de Dios lo que estaba sintiendo su corazón. Ana casi se deja ganar de la pirina ahí, pero tomó la decisión de levantarse, de decir no más, esto no me va a ganar más, voy a ir a la fuente y voy a ir a colocar esta necesidad delante de Dios. Entonces, mire la importancia de reconocer lo que estoy sintiendo, sea lo que sea. Puede ser lo más mínimo, puede ser lo más grande, pero importante saber que soy una persona que siente y que hay cosas que me duelen, que hay cosas que me afectan, que hay cosas a las que temo, que hay cosas que no puedo manejar, que hay cosas que se salen de control, ¿sí? No más hombres Superman, no más mujeres maravillas, sino ir a la fuente, al que tiene todo poder para solucionar, para dar paz, para mostrarme el camino. Entonces, es igual, con los niños tenemos que empezar a mostrarles un Dios que en últimas no es el Dios del no todo el tiempo, pero es un ser al que me puedo acercar confiadamente y exponerles mi queja, exponerles mis necesidades, exponerles mis dolores y que los niños empiecen a conocer a un Dios cercano, no lejano, porque nosotros como adultos, Dios está por allá, lejos, no conoce mi necesidad y los niños van a conocer a un Dios distante que no conoce sus necesidades. Pero cuando lo acercamos a la vida, cuando lo conectamos con lo que tú eres, que es que Dios entiende cuando estás enojado, es que Dios entiende cuando estás triste, es que Dios entiende cuando estás con celos. Dios lo entiende, pero también nos muestra el camino. Emoción, entonces, es la variación profunda, pero efímera del ánimo, que causa cambios en el estado del organismo. Mire lo importante de saber que si hay alteraciones en nuestro organismo, que hay cambios físicos y mentales para reaccionar a una situación determinada. Por ejemplo, la mayoría de los hombres, cuando tienen preocupaciones de tipo económico, los hombres me van a decir sí o no. El mayor malestar que se presenta es en la parte de la columna.
Por eso a veces los hombres, más que las mujeres, y eso no quiere decir, pues, porque hay mujeres también que tienen esa carga económica, lo van a llevar más a la columna. ¿Cierto, varones? A veces los dolores son más ahí. ¿Y por qué? Porque la columna está relacionada con la parte del soporte del cuerpo. Y cuando los hombres están preocupados porque no pueden eh, aportar a sus hogares, muchos dolores van a estar manifestados ahí. Otra característica de las enfermedades, por ejemplo, las mujeres sufrimos mucho del colon irritable, ¿cierto? La mayoría. Y es porque las mujeres nos cuesta mucho soltar, las mujeres retenemos mucho. Y todo esto está relacionado, por eso también los dolores en las piernas, retención de líquidos, porque como mujeres todo lo retenemos, nos cuesta soltar. Entonces hay muchas enfermedades asociadas a emociones, los dolores de cabeza, todo esto también es cuando no sabemos para dónde ir o no está bien la dirección en la casa o algo está faltando, entonces viene la preocupación y entonces en las noches no duermo, mi cabeza, tengo dolor de cabeza porque estoy pensando demasiado, estoy muy preocupado y todo está acá en la cabecita. Entonces, todas esas asociaciones ustedes también las tienen que aprender a leer en sus niños. Miren, hoy tenemos niños sufriendo de enfermedades de adultos. Hoy tenemos niños sufriendo de depresión muy alta, de estrés. Y si yo les abro los micrófonos, me van a contar. Entonces, importante prestar atención a lo que sus niños están sintiendo. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, esto es importante. Segundo, ¿cuál? Entender. Tercero, controlar. Cuarto, modificar. Si Caín hubiera aplicado esto, la hubiera sacado del estadio. Entonces, sentir es válido. Entendamos. Entendamos. Empatía. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucede? No es que veo al niño y ni siquiera le pregunto o paso de largo. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te molestó? ¿Qué te tiene irritado? ¿Qué te tiene irritada? ¿No te gustó la decisión que tomé o no te gustó lo que dije? Bueno, ahí es donde empezamos a hablar, a comunicarnos y es donde empezamos a entablar la comunicación a través del entendimiento. Y vuelvo y les repito, eso no le va a quitar a usted autoridad, porque como padres es el temor más grande, que es que si yo le abro a mi hijo la puerta, él se va a aprovechar y me va a manipular. No, este es el adulto. Lo que pasa es que hay adultos niños, ¿cierto? Pero ahí es donde tenemos la capacidad del diálogo y de entender por lo que está pasando mi niña, o mi niña, o mi adolescente. ¿Sí? Luego, tenemos que enseñarle a controlar. Lo que pasa es que es muy duro para un adulto que no controla enseñarle a controlar. Muchas veces los niños nos enseñan a nosotros los adultos. Y miren, como se los decía, la palabra nos habla del dominio propio. Aquí en Génesis, el Señor también le dio a Caín una lección de dominio propio. Entonces, démosle la capacidad de sentir, entender, pero el control debe de estar. Porque si no, entonces somos salvajes, somos animales, somos instintivos y ahí es donde esto se vuelve un caos. ¿Sí? Es que tú puedes estar enojado, pero no es que me vayas a contestar feo.
el límite. Ahí es donde vamos a empezar a poner límites. La norma, control. Sí, porque entonces si no, vamos a tener ególatras, narcisistas, descarriados, rebeldes todo el tiempo. Y como cuarto, modificar. Nosotros podemos modificar conductas, lleva tiempo, es como cuando empezamos a crear hábitos en los niños de cepillarse, de los horarios, de comer, se logra, ¿cierto? Pero uno tiene que ser muy, muy preciso, ¿cierto? Muy constante, pero podemos modificar, modificar esas emociones o controlarles o darles el manejo adecuado. No es negarlas, que es donde muchas veces pecamos y donde está el error. Entonces el niño llora, los hombres no lloran. ¿Sí? Es que usted, ¿por qué está enojado? Por esa bobada. No, es que no pasó nada. ¿Cierto? Entonces, esa cosita, eso eso no fue, minimizamos el dolor. No, démosle el manejo. Entonces, vamos a aplicar esto, sentir, entender, controlar, modificar. Démosles espacios para que ellos aprendan estas 4 capacidades que pueden, empecémoslas a trabajar. Puedes sentir, puedes llorar. Mamá te regañó, estás enojado. Sí, yo sé que estás enojado. Bueno, si quieres, vete para tu cuarto. Cuando estés mejor hablamos. Pero démosle ese espacio de que ellos puedan sentir, ¿sí? Preguntas aquí, 2 preguntitas o comentarios. Recuerden que es corto. María Cristina, te escucho. Buenos días, Indira. Bueno. Mi pregunta es que a veces estamos aprendiendo aquí de que uno se hace responsable de sus emociones, ¿no es cierto? Pero mucho también, al mismo tiempo, quizá las mamás caemos en eso de me estás haciendo enojar y de qué manera uno puede tratar ese tema, porque también aquí si al niño le dices, ¿por qué estás enojado? Porque me hablaste así o asá, o sea, pero ¿cómo? ¿Me hablaste feo? O un amiguito me hizo algo feo, me habló feo. Parece un poco contradictorio, ¿no? Porque si por un lado le enseñas que él tiene que responsabilizarse de sus emociones, no el que hizo algo malo, al mismo tiempo, ¿cómo le dejamos expresar que está enojado por ese hecho que fue lo que le produjo el enojo, la tristeza? Pero, Esa hermosa, es venir. sí, Ujú, y eso va a ser como de pronto la lucha, pero ujú, acá es donde yo me hago responsable de mí, ¿cierto? De mi emoción. Porque lo que hablábamos, cuando yo me dejo afectar en el otro sentido de que es que me voy a hacer responsable porque entonces voy a generar es la culpa. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, es que me hiciste enojar. Yo estoy tratando de decirle a mi hijo que muchas cosas es porque yo las siento, no porque él me las produce. En últimas, él no las produce. Yo decido enojarme o hacerme o manejarlo diferente. Es que ese es el problema y eso es lo que te entiendo de la parte del lenguaje, hasta dónde voy, hasta dónde llega él y hasta dónde se hace responsable. Pero aquí está la respuesta más adelante, pero te estoy entendiendo. Listo, vamos para allá. Bueno, voy a meter acá las inteligencias múltiples porque va ligada a la inteligencia emocional. Entonces, Gardner, que es el otro psicólogo reconocido en este tema, establece que no existe un tipo de inteligencia, sino que hay muchas inteligencias. Entonces, importante identificar que cada niño es un mundo, que cada niño es único, que cada niño va a explorar de maneras diferentes. Cuando empezamos a entrar al mundo de nuestros niños, que ustedes ya me imagino que lo conocen como la manito, eh, vamos a tener niños musicales, niños que aprenden
a través del sonido, de escuchar, a través de la música, a través del tatarear, eh, que les gusta el instrumento musical, que les gusta cantar, como otros que les va a gustar más la lógica, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de armar rompecabezas, les va a gustar la parte de los juegos, juegos estratégicos, la parte de memorización, la parte de las estadísticas. Hay niños prodigios en estas etapas de la vida que eso te hacen multiplicaciones, te hacen, te resuelven enigmas rápidamente y eso es inteligencia. Está aquellos que tienen esa capacidad lingüística, que van a tener esa capacidad de escribir, leer, contar historias, contar chistes, van a hacer juegos de palabras, esa es la inteligencia lingüística. Los que son visoespaciales, esos tienen la capacidad de resolver los problemas de tipo espacial, dibujar, pintar, garabatear, mapas, leer mapas, contemplar cuadros, pinturas, resolver laberintos, jugar juegos de construcción. Los sinestésicos, miren que muchas veces pensamos que los niños que se mueven todo el tiempo son hiperactivos. Y a veces les ponemos un rótulo así como Pulcinelo, le ponemos el punto negro y no, de pronto son niños que es que necesitan estar en constante movimiento porque es su manera de aprender. Entonces aquí van a estar los que bailan, los que actúan, los que imitan, los que hacen deporte, los que les gusta moverse todo el tiempo. Aquí entra otra categoría que son los naturalistas, los que les gusta la biología, la naturaleza, cogen los sapos, cogen las lagartijas, las cucarachas, las abren, ¿cierto? Les gustan los campos, lo verde, el mar, bueno, toda esta parte, reciclar, cuidar el medio ambiente. Y también están aquellos existencialistas que son los más espirituales, los que están en un nivel más de trascendental y son más de la experiencia, ¿sí? Están los intrapersonales, son aquellos que trabajan de manera autónoma, establecen metas, se proponen alcanzar las metas y las alcanzan, son muy comprensivos, saben sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y está la interpersonal, que son los extrovertidos, aquellos que conversan, trabajan en equipo, ayudan a los demás, son mediadores, ¿sí? Y creo que ya ustedes se tienen identificados a sus estudiantes, a sus hijos, a sus sobrinos. Bueno, uno va identificando a sus hijos. Y lo importante, como hablábamos la clase pasada, que una hermana también nos decía, importante empezar a potencializar esas inteligencias, ¿cierto? No encajonarlos a que sea la que yo quiero, porque es que no. Es que yo quiero que seas médico. No puede haber sangre. ¿Sí? Es que yo quiero que seas el mejor en matemáticas, pero no le va tan bien. Pues que yo creo que hables con todo el mundo. No es de hablar con todo el mundo. Entonces ahí es donde también respetamos la personalidad que van teniendo nuestros niños y ellos no van viviendo una personalidad alquilada, sino una personalidad libre, ¿cierto? Y en ese libre no quiero que suene a libertinaje, sino libre con límites. Sí, ustedes saben que no podemos extrapolar todo, o sea, no nos podemos ir a ningún extremo, pero importante darles la libertad de conocerlos, ¿sí? De saber cómo aprenden, cómo son. Por eso los lenguajes del amor, cómo les gusta ser amados, cómo aprenden. Hay niños que son auditivos, hay niños que son de movimiento, hay niños que les gusta ver bien, aprenden viendo. Entonces, todo esto es muy importante. Ahora, esta inteligencia que se va a resumir en dos, intrapersonales y interpersonal,
internas, la intrapersonales son las de autoconocimiento y la interpersonal, que llevan a las relaciones, nos van a ayudar a tener una mejor inteligencia emocional. Entonces, estas tres habilidades, que aquí vamos a tratar de dar respuesta al interrogante de nuestra hermana María, es la autoconciencia, la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. Ustedes saben que la emoción es movimiento. Ella viene del latín emover, que significa movimiento. Entonces, ese movimiento, algunos cuando están así enojados se colocan rojos o se ponen a temblar, eso depende, ¿cierto? Pero todo lo llevamos al cuerpo. Físicamente hay una reacción. Entonces, importante saber qué está pasando. Algunas, a ver, cuando nos enamoramos o tenemos una emoción fuerte, ¿a dónde lo llevamos? Por lo general es aquí, a la vocal ¿cierto? Cuando dicen las maripositas, ¿dónde pasan? En el estómago. Entonces, así, cada emoción uno la va a llevar a alguna parte del cuerpo, ¿sí? Asimismo, es la autoconciencia. Cuando yo sé, por ejemplo, yo cuando me enojo cambio de semblante, el mismo. Yo no me doy cuenta, pero el otro que me está viendo se da cuenta que ya mi rostro cambió. Asimismo nos están leyendo los otros, porque nosotros no nos percibimos, pero el otro sí nos está leyendo. Inmediatamente hay también que decirle al otro, mira, ¿qué te está pasando, cierto? Cuando yo veo ese cambio brusco, porque todo lo llevamos al cuerpo, alguna parte del cuerpo la estamos llevando. Entonces ahí es donde tenemos la autoconciencia, pasó algo. Luego el control emocional, regular la manifestación de una emoción o modificar un estado anímico y su exteriorización. Aquí es donde debemos de tener cuidado porque, como les decía ahorita, una rabia mal manejada, yo puedo coger cualquier cosa, la tiro, la lanzo, puedo empujar a alguien, puedo pegarle a alguien, puedo hacer muchas cosas. O decir una palabra que no es la adecuada. Y también está la capacidad de motivarse y motivar a los demás. En este grupo también vamos a tener lo que es la empatía, que aquí es un poquito hacerme responsable de mi emoción, tratar de entender la emoción del otro, eso es empatía. Y ahí María es enseñarles esta empatía, ¿cierto? Ponerme en el lugar del otro. Es importante crear esa conciencia de que lo que les decía la clase pasada, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser empáticos. Ahora, esto no quiere decir que es que yo voy a cargar con tu dolor, yo voy a cargar con tu emoción toda la vida. No. Pero ser empático es, listo, creo que te contesté mal, creo que te hice enojar, te pido perdón, te pido disculpas y la solté, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una excusa, hay un perdón y ya me libero. Ya la otra persona decide aceptar mi excusa, aceptar mi perdón o quedarse con esa emoción. Sí me hago entender, María, ahí es donde debemos enseñarle a los niños. Porque entonces, si ellos si les decimos que es que se tiene que ser todo el tiempo responsable de la emoción del otro, van a sufrir toda la vida y van a manejar culpa por todo. Y eso es peor, porque nunca van a ser libres ¿cierto? Uno tiene que cargar con el dolor de otro, la culpa de otro, toda la vida, ¿no? Entonces, es ahí. Soy responsable de lo que te hice, soy empático en la reacción que te produje,
hago el cambio, pido disculpas, pido perdón, suelto la emoción que es tuya, ya te pedí perdón y sigo adelante. Ahora, esto es entrenamiento, esto hay que, y miren, es tan bíblico, yo digo el Señor tan tan exacto en todo, porque es bíblico y el perdón debe estar presente todos los días en nuestras relaciones, por lo mismo, porque como somos seres relacionales todo el tiempo, o estamos con el profe, o estamos con la mamá, o estamos con el vecino, o estamos con el amigo, van a presentarse situaciones. Pero cuando yo a mi niño desde pequeño le enseño a pedir perdón, a pedir excusas, a que si haces algo te tienes que hacer responsable, que no hay que decir mentiras, que te voy a escuchar, aunque la embarres, no tienes que decir mentira, me puedes hablar con la verdad, puedes pedir perdón, puedes pedir excusas y vas a ser perdonado y vas a ser libre. Pues esto va a ser fácil más adelante de adulto pedir perdón y reconocer que es que sí, me equivoqué y lo puedo enmendar, lo puedo restaurar, pero puedo continuar. Y no vamos generando esa culpa que la mayoría de nosotros crecimos con mucha culpa. Y culpa porque no llené las expectativas de mamá, de papá, culpa porque es que salí en embarazo a la edad que no era, o culpa porque es que le dije mentiras a mi mamá toda la vida. Bueno, culpas por todo. Y la otra habilidad que vamos a lograr es las habilidades sociales, donde ellos van a ser personas que pueden tener un liderazgo bueno, van a poder relacionarse con otros de una manera sana, van a ser personas que pueden también negociar conflictos y trabajar en equipo, porque esas habilidades las empezamos a trabajar desde pequeños. Entonces, volvemos. Dimensiones de la inteligencia emocional. Aquí está María más explicado. Autoconciencia, autorregulación, mi motivación, que debe ser especialmente conmigo, eh, la motivación que debo de tener para cambiar, para mejorar, pero con otros, es lo que yo te decía, la empatía, entender que es que le hice daño al otro o entender que es que mi actitud causó algo en el otro, pero que puedo tener una actitud de perdón, de mejorar mi relación y de seguir avanzando. Y esto me va a ayudar a ser una persona que se hace responsable, pero también entiende a los demás. Y no vamos a ser tan críticos, tan juzgadores, que eso también el Señor lo recalca mucho, de no juzguéis para no ser juzgados, de no señalar, porque ahí tus dedos también te están señalando a ti. Entonces, esto nos va a obviar mucho también todo esto que se genera en medio de las relaciones. Bueno, entonces, la autoconciencia es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento acerca de uno mismo en un momento particular del tiempo y que define una serie de circunstancias internas y externas que determinan la forma de pensar, sentir, comportarse, relacionarse, además de las actitudes que uno posee y aquello que le interesa y motiva hacia la satisfacción de las necesidades personales. Parte de lo que es lo que hablábamos la clase pasada es manejar los autos. ¿Sí? Los autos es todo lo que tiene que ver con mi autoconocimiento, mi quién soy yo y para dónde voy, mi propósito y mi sentido de vida. Incluso ayer, pues, esas cosas eh, que estaba mirando, me gustan mucho estas conferencias de BBVA, sacan maestros, psicólogos, bueno, ojalá las vean. Y estaban hablando de los cuentos de hadas, de la importancia que tienen los cuentos de hadas de ubicar a los niños
como en realidades, porque esos cuentos de hadas les enseñan a manejar las realidades que se presentan en la vida y cómo los niños se les va trabajando a partir del inconsciente, eh, eh, cómo aprender a trabajar estas habilidades para la vida. Porque miren que los cuentos de hada presentan unas historias muy duras, o sea, unas cosas, por ejemplo, cuando uno ve Cenicienta, uno ve toda una problemática ahí. Uno ve envidias, uno ve celos, uno ve maltrato, eh, muchas cosas donde el niño tiene, o por lo menos, bueno, con cuál me voy a identificar, con quién me estoy identificando, dónde saco lo positivo. Entonces fue muy bueno y estaba pues, busqué el libro que dio el autor, interesante, se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas, y precisamente hablaba de la importancia de crear autoconciencia en los niños, de que ellos se hagan responsables de su propia vida, de cómo piensan, de cómo sienten, para que después, como Adán y Eva en el paraíso, estemos echándole la culpa a los demás por las cosas que están sucediendo. Entonces, en esta manera empezamos a ser más responsables de nosotros. Pero él también hablaba de la importancia de ubicar el yo, quién soy yo y para dónde voy. Sí, que esto es algo propio de nosotros, de la palabra de Dios. Dios siempre va a darnos un propósito de vida. Dios tiene un propósito de vida con cada uno de nosotros. Y esto va a evitar las preguntas existenciales que los niños a veces no saben ni de dónde son, ni para dónde van, ni qué van a hacer. ¿Sí? Por eso todavía tenemos hombres de 40 años en la casa, mujeres de 30 años, 50 años en la casa. Sí, porque no supieron para dónde iban, o se quedaron en la casa, o se les dijo van a cuidar a su mamá toda la vida, las solteronas o los solterones de la casa, y perdonen la expresión, pero muchas veces fueron los hijos mayores que se quedaban ahí mientras los otros hacían su vida y dejaron de vivir por estar al cuidado de su papá o su mamá. Lo que les decía, se colocaron cargas o se les colocaron cargas que no eran de ellos. Entonces, el control emocional es la capacidad de sentirse afectado, la movilización del estado de ánimo que producen los afectos y las pasiones, desequilibrio causado por el miedo y la preocupación. Importante esto, que ustedes sientan que los niños sienten. Ustedes sepan que los niños sienten, que hay cosas que les va a causar placer, que hay cosas que les va a causar enojo, sí, que hay cosas que los va a asustar o les va a generar miedo. Y muchas veces eh, eh, no sabemos responder a estas necesidades. Sí me hago entender, a ver, por ejemplo, y es un caso que pasa mucho, que los niños pequeños tienden a tocarse sus partes íntimas. ¿Y por qué lo hacen? Porque están en plena etapa de exploración. Y uno a veces reacciona como adulto, ¿sí? No hagas eso, que eso es malo, o no hagas eso, que eso... No, es un momento donde el niño explora a través de sus genitales que le causa placer y es parte de la etapa de exploración. Ya vamos a tener otras etapas donde ya no va a ser exploración, donde ustedes ya saben qué va a ser, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer, ahí es donde está papá y mamá guiando, mostrando, no ridiculizando, no morboseando, pero dando una explicación. ¿Sí? Ahí es donde estamos nosotros para intervenir esos comportamientos o esas conductas propios de cada edad y darles la dirección correcta.
La emoción también es la respuesta afectiva ante una situación que produce inestabilidad y perturbación. Cuando los niños están en contextos de maltrato, contextos de abuso, contextos de bullying, ya les comentaba la clase pasada de una niña que está en el colegio ya con bullying por parte de sus compañeritas, esto va a generar perturbación, inestabilidad. Y ahí es donde como padres, maestros, tenemos que estar muy cercanos a los niños a preguntar qué pasa, qué está, que interiorizar con ellos qué está sucediendo para que ellos puedan eh, sacar lo que están sintiendo, porque muchas veces no saben darle un nombre a esa emoción. Entonces, el adulto que por lo menos conoce la emoción debe enseñarle, bueno, yo trabajo cuando estoy con niños pequeños, trabajo las caritas. Y las caritas me ayudan mucho. Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Qué sientes hoy? Les voy mostrando caritas. Y eso ayuda mucho a que los niños vayan exteriorizando esas emociones, porque a veces ellos no conocen qué es la frustración, no, pero sí la están sintiendo. Entonces no les saben dar el nombre, pero lo están sintiendo. Entonces, importante estos cambios que ustedes vean bruscos en sus hijos, hijas, alumnos, estudiantes cercanos, porque está pasando algo. También las emociones pueden aparecer en forma abrupta frente a un estímulo intenso determinado y ser de breve duración. Por ejemplo, en esta parte que les hablaba ahorita, la conducta sexual de los niños cuando están muy pequeñitos que exploran, también es importante que como padres miremos si es una conducta sana o ya lo está haciendo muy repetidamente, porque entonces acá ya podemos determinar si de pronto el niño está siendo estimulado por algo o por alguien, ¿sí? Por eso es importante estos cambios. Por eso la emoción es tan importante porque los niños en estas etapas son muy de reacciones, de cambios, más que de hablar, más que del lenguaje. Son más de comunicación no verbal. Entonces, importante, ejemplo, por ejemplo, a las niñas cuando vamos a entrar a la etapa de la primera menstruación, la primera menstruación. ¿Cómo nos lo enseñaron? ¿Cierto? Y no nos pasaron, y yo creo que como mujeres a ninguna le transmitieron eso de forma bonita, es lo mejor, te vas a volver una mujer, no, eso viene con dolores, eso es un sangrado, vas a estar enferma, vas a estar con mejor dicho, nos la vendieron de la peor forma, y por eso a la mayoría no nos gusta. Y muchas, el ser mujer simplemente por eso porque la forma como nos la transmitieron fue traumática. Pero cuando tú vas preparando a tu niña para ese momento y se lo vas informando de una manera sincera, honesta, pero también como un proceso de cambio, de transición, pues la vas a preparar no tan traumáticamente. Sí, me voy a entender. Entonces, importante hacer esos cambios, transiciones adecuadamente, porque también van a haber momentos, hablamos en clases pasadas cuando los niños viene el hermanito o viene la hermanita, los niños se van sintiendo desplazados y muchos van a retroceder, se van a orinar, van a tener ecoprasis, eneurasis, ¿cierto? Van a tener comportamientos de bebés porque están llamando la atención. Pero si hacemos estas transiciones adecuadas, que mamá va a estar en embarazo, mamá va a esperar un hermanito, tú vas a ser el hermano mayor, empezamos a ubicarlo, los órdenes, le empezamos a dar su lugar, le empezamos a dar su importancia, lo empezamos a meter en lo que está pasando familiarmente, no va a ser tan traumático. Y aquí es importante hablar de cosas muy duras, que son los duelos,
que son las separaciones, que es el maltrato infantil. Todo esto está causando emociones en el niño. O sea, uno como adulto piensa que es que los niños no se dan cuenta. No, ellos son los primeros que van somatizando todo lo que está pasando. Por ejemplo, yo en una época donde mi niño estaba muy pequeño, 5 años más o menos, sí, 2, 3, yo viajaba mucho a enseñar. Yo tenía capacitaciones y yo empecé a notar que mi niño cada vez que yo le decía que iba a viajar, eh, se le aumentaba la rinitis, empezaba un cambio físico en él. Y ya empecé, a mi hijo le está afectando que yo me vaya. No me iba muchos días, pues porque tampoco era de irme muchos días, pero ya veía ese cambio. Entonces uno tiene que ser muy conscientes de los cambios que van teniendo nuestros niños para ir trabajando esas emociones que van resultando, que pueden ser breves o que pueden ser de mucha duración. Hay comportamientos que nuestros niños adolescentes pueden tener que de pronto vienen desde antes. Ejemplo, yo cuando estoy trabajando voy a poner con mujeres, depresión. Bueno, trabajo mucho escala de vida o línea de vida. ¿En qué momento eres consciente en que empezó esta depresión? Entonces, ¿qué empezamos a ver? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta etapa? ¿Qué pasó en esta etapa? ¿Qué acontecimientos llegaron a tu vida? ¿Qué cosas estabas viviendo? Porque hay que, o sea, toda emoción o toda enfermedad tiene un origen, tiene un principio. Entonces, tenemos que empezar a mirar dónde inició. Si yo sé que que no era una mujer depresiva, entonces algo me la detonó. En algún momento de mi vida, algo sucedió que eso se disparó. Pero tengo que encontrar el punto para sanar y darle manejo. Miren que el ser humano es muy complejo. Nosotros vamos evadiendo o vamos escondiendo, vamos tapando emociones, pero la emoción está ahí y va a continuar hasta que llega un momento y el cuerpo la saca. La saca por donde usted menos piense. ¿Sí? Entonces, importante saber que podemos tener emociones de vieja data que no le hemos dado manejo todavía. Ah, es que mi hijo se fue de la casa y nunca lo superé. Bueno, ya hay que superarlo. ¿Sí? O se murió esta persona o un duelo que no he superado y todavía me sigue afectando. Bueno, pérdidas, todo lo que ustedes vean que deben de mirar dónde empezó, ojalá hagan línea del tiempo. Si de pronto saben que están manejando alguna situación, ubíquenla y empiecen a dar respuesta. Bueno, entonces acá dice, estímulo intenso determina el cerebro, bueno, puede permanecer cierto tiempo impidiendo cualquier otra acción, aún después de desaparecer el estímulo que la provocó, puede seguir la angustia, puede seguir la ansiedad. Y también las emociones producen reacciones fisiológicas tendientes a alcanzar lo que se cree que es bueno o rechazar lo que se considere es malo. Como les decía, todo lo llevamos a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a reaccionar. Bueno, estas son nuestras emociones primarias, secundarias. Ninguna emoción es mala. Y una vez les digo, Dios nos dio las emociones. Entonces no pensemos, no, que es que el cristiano no puede llorar. No, el cristiano llora. El cristiano no puede estar enojado. Nos enojamos. Pero control, autocontrol, ¿cierto? Dominio propio. Bueno, y la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Importante en la motivación
Miren que nosotros como seres humanos tenemos motivación intrínseca y extrínseca. Importante saber que los niños, aunque tienen y debemos fomentar la intrínseca, pues todavía les va a dar mayor dificultad. Por eso, como padres, estamos haciendo esa motivación externa. Importante tenerla, mantenerla siempre en toda etapa de la vida. Que los niños se sientan activos, que pueden manejarse bien, que pueden obedecer, que pueden ser felices, que pueden ser alegres, que pueden jugar, que pueden reír, que pueden llorar, ¿cierto? Como que esta es la vida y la vida es bonita y hay que vivirla bien. Y mantener esas expectativas abiertas, porque tenemos niños que, que se les castra, se les quita toda. Entonces está alegre el niño, entonces llega la mamá y le daña el día para que no esté alegre. O está haciendo tal cosa, entonces no hagas tal cosa porque me tienes que ayudar. Bueno, como que creemos ambientes sanos donde los niños puedan sentirse motivados, porque también se los podemos quitar. Como adultos, les podemos quitar las ganas de vivir a los niños. Importante entonces mirar cómo estamos nosotros en cuanto a esa motivación y para poderla también transmitir de una manera sana. La raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que incitan a una acción. Aquí en Caín, ¿qué había en el corazón de Caín? Y miren, son nuestros niños, pero algunos van a ser celosos, algunos van a ser envidiosos, algunos están luchando con ser como el otro. Entonces, cuando damos reflejo de esos elementos negativos, perdónenme un momentito, busquemos qué está pasando, ¿cierto? Porque ustedes saben que el pecado está a la puerta y llama. Y no voy a entrar aquí en teología del pecado, si los niños no pecan o no pecan, si, bueno, no voy a entrar aquí, pero ya ellos empiezan a ser conscientes qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que agrada y qué es lo que desagrada. Entonces, de aquí empecemos a corregir. Si yo estoy viendo que es que mi niño está teniendo celos, bueno, vamos a trabajar los celos. Envidia, bueno, porque estás envidioso. Llamémoslo por nombre, no nos asustemos, ¿no? Eso es el pecado que hay en nuestro corazón y hay que darle manejo. Pero que no sea que el adulto le esté enseñando o transmitiendo esos antivalores, porque también es verdad, ¿sí? A veces vamos transmitiendo los valores y, y por eso tenemos niños que roban o se les enseña a robar o se les enseña a decir mentiras o a generar lástima. Y ustedes saben que esas son nuestras sociedades. Entonces, procuremos que nuestros ambientes cristianos reforzar esos valores positivos que nos ha enseñado la palabra de Dios. Bueno, empecemos a trabajar mucho en la empatía, porque cuando vamos viendo que los niños no son empáticos, entonces vamos viendo conductas antisociales o vamos ya viendo patologías. Entonces, importante, y si ustedes de pronto han visto esas series de criminología, cuando empezamos a ver esas patologías psicosociales, patologías donde los asesinos son antisociales fue porque desde niños no tuvieron rasgos de empatía, eran insensibles, mataban a los animales, ¿cierto? Porque eso viene desde niño. Entonces, procurar también estar enfatizando esta empatía desde muy temprana edad para que el niño sea consciente de que es que no es solo, de que hay otro y que mi forma de ser, mi actitud puede afectar al otro y puedo, y soy un ser que se debe relacionar con el otro. Entonces, por eso debo procurar el bienestar del otro,
para una convivencia sana. Esto lo vamos promoviendo desde pequeños, ¿sí? Entonces, participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Cuando a los niños les da pesar tal cosa o cuando ven a otro niño, eso ya vamos viendo rasgos de empatía. Sí, hay que empezar también a trabajar eso con ellos. Y también es la habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emocional de la otra. Por eso las relaciones de pareja son tan complicadas, porque es que es entrar a la vida del otro, por lo menos entender al otro. Y las relaciones no son nada fáciles. Bueno, trabajen mucho con los niños, las caritas, yo les decía, los sentimientos, llámenlo por su nombre. Está contenta, está contento, está triste, está, bueno, como que todo les expliquemos qué es ser feliz, tratemos de ponérselo un poquito más tangible, más al lenguaje, más conceptual. Bueno, entonces las habilidades sociales es un conjunto de conductas aprendidas de forma natural y por tanto pueden ser enseñadas, que se manifiestan en situaciones interpersonales socialmente aceptadas. Entonces implica tener en cuenta normas sociales y legales del contexto sociocultural, así como criterios morales. Esta parte de habilidades sociales yo creo que va muy ligada también a la parte moral, al límite, a los límites, a lo que nos enseña la palabra también de la normativa. Uno cuando ve el Pentateuco, uno ve en el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, Levíticos, son libros que nos van a hablar de límites, ¿cierto? Cuando Dios saca a Israel del pueblo de Egipto y ya los va a empezar a introducir a una tierra, los va a hacer una nación grande, les empieza a enseñar sobre los límites, les empieza a poner reglas sobre la moral, sobre la conducta, sobre el comportamiento, qué vamos a hacer con el otro, ¿cierto? Empieza a legislar en cierta forma cómo va a ser la organización, cómo se van a organizar los campamentos, las tribus, qué va a hacer el otro, las leyes sanitarias, todas, empiezan todas las leyes. ¿Por qué? Porque necesitamos orden, necesitamos límites, no podemos traspasar al otro. Y importante saber que la cultura en este momento está poniendo cosas fuera de contexto y que nosotros necesitamos hacer contracultura. ¿Sí? Y esto para nosotros es yo digo que estamos en un tiempo mucho más difícil, mucho más complicado. Por lo mismo que les decía, los niños están muy estimulados a muchas cosas, muchos mensajes por todos lados. Y como padres no podemos perder la visión y ser mucho más enfáticos en lo que estamos enseñando acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque aquí es donde nosotros vamos a marcar diferencia como creyentes, como cristianos, que no vamos a parecernos al común, que vamos a ser una nación santa, diferente a lo que ya está implantado, lo que se está implantando, porque estamos viendo cosas, cambios en todas las esferas muy fuertes. Y en vez de bien, uno sabe que es para mal. Entonces, esto hay que empezarlo a hacer rápido. Bueno, vamos a hablar entonces, preguntas hasta acá. Sí, están muy calladitos. José, te escucho, José. Hermano José. Ok, yo sí. No, mi pregunta va en la parte anterior que estamos viendo sobre la autoconciencia, autocontrol. Me lleva a la clase anterior de la autoestima.
Mi pregunta es, ¿la autoestima es bíblico? Porque la palabra del Señor nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es parecido, ama a tu prójimo. Y si nosotros nos vamos a Gálatas 2:20, nos dice que estamos muertos, estamos crucificados con Cristo Jesús y ya no vivo yo. Entonces, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿dónde queda mi autoestima, no? Es amar más a Dios, amar al prójimo que a mí mismo. Yo muero. Entonces, por eso va mi pregunta ahí. ¿La autoestima es bíblico? José, yo te lo voy a responder así. Cuando Jesús irrumpe en la historia, ¿tú cómo ves a Jesús irrumpiendo en la historia? Claro. Pero se despojó a sí mismo, ¿no? ¿Sí? No se ama a sí mismo. Sí. Por amor a nosotros. Pero había un amor propio. En últimas, el amor debe de estar presente. El amor, por ejemplo, yo veo la historia de Caín y Abel. El amor por la vida del otro, que en últimas es mi propia vida, ¿cierto? Por eso cuando el Señor habla de imagen y semejanza, es muy amplia, no puedo hablar aquí ahora de la Magui Dei, porque eso trasciende todas las esferas, pero la autoestima es ese amor propio, y cuando yo amo mi vida, puedo amar la vida del otro, porque soy consciente de que mi vida Dios me la dio, ¿cierto? Dios me dio la vida para vivir, ¿cierto? Dentro de sus propósitos. ¿Por qué la gente vive tan perdida? Porque no sabe quién es ni para dónde es. Pero cuando yo sé que soy creación de Dios, que Dios me creó, que Dios me formó, y por eso cuando entramos al Génesis hay 2 capítulos para hablar de la creación del hombre. Uno es como una parte, otro es como el resumen, y la dedicación especial a la obra, a lo que fue la creación de Adán y a lo que fue la creación de Eva, que fue a lo que el Señor le dedicó un poco más de tiempo. Porque dice que formó del barro, tomó del barro, formó, ¿cierto? Entonces, hay un énfasis a que la creación más especial para Dios fuimos nosotros, los seres humanos, por el amor, ¿cierto? Claro, Él nos amó Entonces, primero y nos creó por amor. sí, acá no estamos hablando de egocentrismo, ni narcisismo, ni egolatrismo, eh, sino de que somos creación de Dios. Y Dios nos ubica dentro de la creación y nos pone como mayordomos dentro de la creación. Y nos da un lugar, nos da importancia, nos entrega, nos da unas órdenes, nos da una misión, ¿cierto? Adán y Eva tenían que cultivar la tierra, labrar la tierra. Bueno, Él les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen, ¿cierto? Les dio un propósito, les dio una misión. Por eso cuando nosotros nacemos, eh, no es que somos casualidad, no, estábamos en la mente y el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, ese valor por la vida es lo que se llama autoestima. Valórate, ámate porque eres una creación de Dios y eres valioso, eres imagen de Dios. ¿Para qué? Porque eres un representante de Dios acá en la tierra. Por eso nos dio la capacidad de razonar, de pensar, de sentir, todo lo que nos dio. Entonces, cuando hablamos de esa autoestima es el valor, la estima, el valor que tengo. Nunca, nunca es sobrepasar a Dios, no, porque eso lo hizo Satanás y eso lo hacen los que siguen a Satanás, que quieren ser como Dios. Ahí está el punto, ¿cierto? Porque Satanás es Satanás porque quiso ser como Dios. Y ahí fue donde él invalidó todo. ¿Sí? Y perdóname, hay hombres así y mujeres así. Ahí es donde tenemos que, ahí es donde sabemos que con Cristo estamos juntamente resucitados y muertos con Él.
en el sentido de que Dios es primero, Dios es el Rey, Dios es el Señor, ¿sí? Pero creo que no sé si ahí te di como una media explicación desde mi manera de entender. Bueno, George, te escucho. No silencio. Amada, buenos días, amados, todos. Espérense, ahí está. Muy bien. Estoy en el aeropuerto por viajar. Pero, a ver, nuestro hermano decía si era bíblico el tema de la autoestima. Y el Señor pone en mí esta palabra que está en Efesios, ¿no es cierto? Cuando habla de del marido y de la mujer. Entendamos que Dios crea al hombre y crea a la mujer del hombre y se la da al hombre para que la cuide. Y en Efesios dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Nosotros debemos, yo entiendo al menos el tema de la autoestima que usted habla, profesora, como el amarnos, el guardarnos para poder amar a otros. Si yo no me cuido, si yo no me amo y no guardo mis emociones, mis sentimientos, no voy a poder amar ni a mi esposa, que primero es mi primer ministerio, a amar ni a mis hijos ni a nadie, porque yo me he descuidado a mí mismo. Entonces, yo creo que la autoestima, al menos a la que te refieres tú, yo lo entendí de esa manera, tiene que ver con amarnos a nosotros para poder amar a otros. No amarnos a nosotros para deleitarnos en ese amor, ¿no es cierto? Sino en amarnos, en guardarnos para poder transmitir ese amor a otros y poder amar a otros también desde una manera sana y desde un amor sano, que es el amor que Dios nos da a nosotros. Solo eso, que el Señor los bendiga y que tengan un Súper, precioso día. hermano George, muchas gracias por ese texto especial. Sí, cuando decimos, si tú me preguntas el término desde el concepto, no está autoestima, no. Pero hay otros textos. Lo que pasa es que ahorita me cogieron cortica. Sí hay otros textos de pronto, pero entendamos cómo se resume la ley, ¿cierto? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahí está, relación. Y esa relación va a implicar amor. O sea, no hay relación sin amor. Por eso son relaciones. Entonces, gracias. Bueno, la última, Daniela. Daniela. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias. Bueno, también quería a lo mejor un poco ampliar, si me puedes ayudar ampliando. Primero, mil disculpas que no tengo la cámara en este ratito, pero la autoestima en cuanto a lo que yo he aprendido, yo en realidad estudié también psicología, pero yo personalmente no considero que la autoestima es bíblico, en el sentido de que nos pone a nosotros mismos en primer lugar antes que los otros, lo cual es contradictorio en ese sentido, porque primero dice, ámate a ti mismo, acéptate tal como eres, quiérete y después vas a querer a los otros, pero Dios nos manda amar al prójimo, incluso al enemigo. No nos dice ámate a ti mismo para que puedas amar al prójimo, ¿no? Entonces creo que hay una línea bastante delgada y fina y que no se debe cruzar en este tema de la autoestima, porque tendemos y tenemos la tendencia a caer en el ponernos a nosotros mismos, y esto es como consecuencia del pecado, porque como tú hablabas antes, sí es verdad, nosotros fuimos creación de Dios y todo, pero cayó el pecado, o sea, y a raíz de eso cambió todo, en todo sentido. Entonces no podemos seguir pensando que somos los mayordomos como fueron Adán y Eva, porque ya ellos cayeron en pecado y ahí hay
un cambio drástico. Entonces también es primero aceptarme a mí mismo, no como persona, sino como pecador, arrepentido, y arrepentirme diariamente, porque mientras moremos en este cuerpo de muerte, seremos pecadores y ofenderemos a Dios constantemente. Entonces es más, Cristo, muéstrate en mí, no por yo ser valioso, o sea, porque Dios nos ve valiosos, eso sí es indudable, pero no porque yo merezca, sino porque gracias a Él, por su gracia y por su amor, es que tenemos ahora, después del arrepentimiento, tenemos un valor. Entonces sí creo que merece la pena aclarar un poquito más esto de la autoestima para no caer en eso. No sé si me puedes ayudar en ese sentido. Lo que pasa, Daniela, estaba recordando un texto que dice: a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. A mis ojos, creo que es Jeremías, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. A ver, yo cómo se los explico. Es que es devolvernos mucho, estamos sobre el tiempo. Miren, el autoconocimiento y todos los autos, voy a tratar de explicarlo así. Para nosotros como creyentes, nunca nos podemos salir del texto bíblico, ¿cierto? Pero hay valores, hay principios que están en Dios. Uno es el amor, uno es el respeto al otro, el amor al otro. Todo en la Biblia son relaciones. Dios es relacional. Dios es completamente relacional. Entonces, hombre y mujer llegan a la tierra con un propósito de parte de Dios. ¿Cuál era el propósito? Que Adán y Eva reflejaran esa imagen de Dios. Cuando llega el pecado, destruye toda esa armonía, destruye la relación, destruye y se rompe. ¿Qué? Se rompe el concepto que Adán tenía de sí mismo, se rompe el concepto que Eva tenía de sí misma. ¿Por qué? Porque llega la culpa, llega la vergüenza, llega todo eso que hizo el pecado. Se destruyen las relaciones, entonces empiezan a echarse la culpa. ¿Sí? ¿Cómo Adán y Eva se veían? Como los veía Dios. Pero cuando llega el pecado, esa identidad se desvirtúa totalmente. Esa imagen se cambia totalmente. ¿Qué tiene que hacer Dios? Restaurar esa imagen que se dañó. Porque el enemigo trajo el temor, trajo la culpa, trajo la vergüenza, trajo la muerte, quitó el valor a nuestras vidas, quitó el propósito y sentido de vida a nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que quiere restaurar el Señor. Primero, la imagen, la identidad. Y por eso hemos hablado tanto, todo este seminario, hemos hablado de identidad, porque Dios quiere restaurar esa identidad que perdimos en Génesis. Entonces, ahí es donde entra este tema de la autoestima o del volver a verme como Dios me mira. Y esto no está quitando el pecado, no, porque, ¿qué dice? Voy a mandar, van a ser alguien, van a ser Jesucristo, el cual va a ser el mediador entre ustedes y yo. Y a través de Jesucristo es que Dios nos ve a cada uno de nosotros. ¿Sí? Es como dice Pablo, nosotros somos santificados, somos todo, pero todavía no. Estamos, pero todavía no. Es el ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía estamos acá, todavía estamos en este cuerpo físico, todavía no hemos pasado a la otra vida, todavía no hemos sido transformados, todavía no hemos, ¿cierto? Entonces tenemos que lidiar temporalmente con lo que, hasta que Dios nos lleve, tenemos que lidiar con todo esto que el enemigo
ha creado alrededor de nuestras familias, de nuestras vidas, inseguridades, miedos, violencia, todo lo que el enemigo ha dañado y ha destruido. Por eso, porque el enemigo vino a dañar, a destruir. ¿Y qué? Principalmente la imagen de Dios y la imagen de nosotros. Entonces, no puedo, tema es muy amplio. Yo les digo, sigamos orando, sigamos meditando, no nos quedemos con una sola parte, tratemos de integrar y tratemos también de mirar el texto bíblico completo, ¿cierto? Entonces, no sé, Dani, si di un poquito respuesta, también pues difiero un poquito de lo que me dices, pero sigamos estudiando, para eso estamos, para seguir creciendo. Bueno, yo sé que hay muchas manitos levantadas, pero por cuestión de tiempo sigo y ahorita les doy otro espacecito. Bueno, ¿cómo sabemos que un niño ha madurado emocionalmente? Hay determinadas situaciones que nos pueden ayudar a darnos cuenta que un niño no está madurando. Por ejemplo, las rabietas. Son muy típicas en torno a los 2 años de edad, pero cuando un niño mayor de 2 años sigue cogiendo rabietas, nos está indicando que tiene un problema de regulación de sus emociones. Entonces, hay que mirar qué pasa, ¿cierto? De acuerdo, perdónenme la cama, desarrolla las capacidades de las emociones según la edad del niño. Las emociones se desarrollan a lo largo de todo el ciclo vital, pero cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. De hecho, hay estudios que nos dicen que desde los 2 años y medio que ya es posible educar las emociones. Y lo que es más importante, que esto tiene influencia durante toda la vida. Hay que enseñar a los niños a pensar sobre sus emociones, a que sepan cómo se sienten ellos, a detectar cómo se sienten los demás, ayudarles a canalizar las emociones y a expresarlas y también regularlas. O sea que sí lo podemos trabajar. A favorecer la importancia de la comunicación con los padres, con los profesores, a favorecer también la comunicación con sus iguales, a favorecer también la empatía y ayudarles también desde pequeños a ser amigos. Esas son cosas que les van a ayudar a lo largo de su vida. Cuando los niños son pequeñitos, lo que tienen que hacer es mandarles frases muy cortitas, sobre todo actuar más y hablar menos. No nos olvidemos que en esta etapa los niños son muy del modelaje. Los padres son la principal fuente de aprendizaje de los niños. Luego el comportamiento del padre siempre tiene que ir en consonancia con el comportamiento del niño. Cuando ya son más mayores, ya podríamos empezar a razonar más con ellos, pero nunca en el momento de la rabieta. Nunca, y esto es sano, nunca castiguemos con rabia, nunca vamos a tomar a un niño cuando esté con rabia, de ambas partes. Siempre busquemos el momento propicio, que tú no estés manejando rabia, que el niño ya se haya calmado y cuando estemos relajados, hablemos con ellos, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar mucho más esa comunicación y expresión de sentimientos. Bueno, ahora sí, los quiero escuchar. Entonces, bueno, yo quería terminar ahí, ahora sí les escucho un momentito. Bueno, hay muchas manitos levantadas. Bueno, vamos a Apes Morelos. Hola, hermanita. ¿Qué tal? Es que se me olvidó renombrar porque estoy en varios cursos y se me olvidó renombrar. Soy Luz María, perdón, de México. Ajá. Luz. Se me había olvidado tu nombre. Indudablemente que, como se ha dicho, todavía necesitamos reflexionar, estudiar y orar sobre este asunto de la autoestima, ¿verdad? Que no es fácil digerir y aprender, pero tenemos tiempo, tenemos un camino para orar y seguir conociendo. Yo recuerdo Romanos 12:3, ¿verdad? Que dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener.
Y bueno, ese es para nosotros un límite del amor, de la autoestima, ¿verdad? Que debemos tener. Y yo creo que por un lado, si nosotros nos centramos en los niños, debemos pues fomentar en ellos la autovalía, en el sentido de reconocerse como seres creados por Dios, dotados de habilidades, dotados de características que lo hacen digno, ¿verdad? De la dignidad humana, de la creación, el Salmo 8, ¿verdad? De hablar de la dignidad que Dios le ha dado al ser humano a imagen y semejanza, pero hasta allí, ¿verdad? Sin exaltaciones, sin ir más allá para crear niños engreídos, como tú dices, ¿verdad? Niños que van a ser prepotentes. Yo creo que debemos de tener nosotros, el niño debe también someterse a Romanos 12:3, no tener un alto concepto de sí que el que debe tener. Y ese es nuestro límite. Por otro lado, yo también estudié psicología hace muchos años, ¿verdad? Pero leí en un texto recientemente que un estudio en una ciudad de Estados Unidos donde había mucha delincuencia juvenil y estaban preocupados las autoridades, los padres, todos estos círculos que tienen que ver con la educación de los adolescentes y de los jóvenes para saber qué estaba pasando. Y entonces en una escuela en particular aplicaron un programa financiando con mucho dinero, ¿verdad? Para fomentar la autoestima, creyendo que surgía de allí. La conclusión después de 2 años de inversión y de trabajo fue, no era la autoestima lo que necesitaban los muchachos. No hubo cambios en la delincuencia, no hubo cambios en estos muchachos, no lo hubo. Desarrollaron unos programas para acrecentar la autoestima increíbles, cosas increíbles, pero no hubo cambio. Entonces, después de 2 años, no lo hubo. Y entonces ellos hacían la pregunta, bueno, por lo menos ya sabemos hoy que no es la autoestima, pero ¿qué es? ¿Qué tenemos que darle a estos jóvenes? ¿Dónde empezar? Y entonces, pues había diferentes propuestas, pero pues yo creo que nosotros tenemos la respuesta en Cristo y la niñez. Si en los primeros años fomentamos la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos, y no solamente los derechos humanos, a mí me parece que los derechos humanos necesitan su balance, ¿no? Necesitan su balance, porque entonces estos niños tienen derecho, pero no tienen responsabilidades. Y yo creo que es ahí donde nosotros no debemos irnos con la modernidad, sino guardar nuestros principios. Y sí, yo creo que también no es bíblico hacer una exagerada enseñanza y énfasis sobre la autoestima, ¿verdad? Estoy de acuerdo con mi hermana Daniela y con el pastor José de Perú, que necesitamos un balance y debemos ayudarnos entre todos a estudiar, a orar, a buscar, investigar y compartir entre todos este conocimiento para que todos podamos tener esa riqueza y poder guiar a otros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a estas generaciones, para tener una valía bíblica, venida de Dios, y no crear estos muchachos tan engreídos como tú dices, ¿verdad? Y tan prepotentes, y estos hermanos, ¿verdad? Que en la iglesia a lo mejor no nos ayudan, pero debemos, yo creo que encontrar el lugar. Y muchas gracias porque tú nos ayudas tanto y las aportaciones de los demás son tan valiosas. Y yo creo que sí, yo me uno a esta inquietud de que oremos y nos apoyemos en investigar, en leer y aportar. Todas esas citas bíblicas, todas esas inquietudes del pastor José pueden estar vertidas en un pequeño artículo que nos den luz, ¿verdad? Que nos ayuden. Y pues gracias, yo necesito de todos ustedes. Gracias, Cindy. Gracias, hermana. Bueno, vamos con, a ver, Rubí Padilla.
Hola, buenos días. Buenos días, Ruby. Te escuchamos. Bendiciones para todos. Bueno, yo creo que todo depende del concepto que nosotros tengamos de lo que es el autoestima. Porque creo también que la palabra nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos, obviamente no podemos dar lo que no tenemos. Entonces se trata como de, hay una línea creo que muy delgada entre lo que es el autoestima y el tener ya como un muy alto concepto de nosotros mismos. Entonces, cuando estamos claros en lo que es el autoestima, nos valoramos porque entendemos que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz no fue solamente por mi prójimo, sino también por mí. Entonces, si yo tengo amor por mí, voy a tener amor para darle a los demás y voy a entender y voy a comprender que el sacrificio de Cristo también fue por ellos, también tienen un valor. Amén. Entonces, yo creo que no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos, pero tampoco un bajo concepto. Es nuestra posición en Cristo. Y Cristo, y el Señor Jesucristo es el filtro para todos nosotros. Yo veo a Cristo entrando en la historia, en el contexto histórico en que le tocó vivir, lo que le tocó ver, la oposición que tuvo. Y si él no hubiera sabido quién era en el Señor, si él no hubiera sabido cuál era su misión, pues perdónenme, no tendríamos un Salvador. Pero es muy importante saber quién soy en el Señor para poder hacer contracultura en el lugar donde estoy. ¿Sí? Y desde ahí tenemos que saber quiénes somos como cristianos, como hijos de Dios. Y por eso a nosotros nos van a dar muy duro si cualquier equivocación de un cristiano, cualquier metida de patas de un cristiano es un señalamiento y no es cualquier señalamiento. Entonces, esa posición debe estar en Cristo, saber quién soy como hija y como hijo. Y cuando mi filtro es el Señor, ahí está el equilibrio, ¿sí? Ahí está el equilibrio. Y ahí es donde yo puedo ser santo, como dice la palabra. Ahí es donde yo puedo hacer contracultura, porque no me estoy acomodando a lo que dice la cultura, a lo que dice la sociedad, sino que yo tengo otros principios, otros valores. Desde ahí creo que ha sido más mi enseñanza y con respeto, pues, tratando de ser muy respetuosa también a sus diferentes posiciones. Bueno, tengo 3 minuticos, Leti. ¿Puedo usar esos 3 minuticos o vamos a hacer un cierre o ya tú me dices, Leti? Bueno, entonces voy a escuchar a Juvenal y ya pues vamos a cerrar. Juvenal Fernández. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Hola, hermano Juvenal. Me gusta su nombre, Júbilo. Muchas gracias. Yo generalmente no he estado preguntando porque entiendo, yo soy miembro de una iglesia y me dedico a la docencia universitaria, soy abogado y nuestros queridos pastores, líderes que siempre preguntan, aprendemos mucho también escuchando. Hermana, es una bendición a Dios, gracias a Sociedades Bíblicas, a su persona, a los maestros y a todos, porque realmente se aprende bastante. Yo soy padre, soy hijo, soy docente universitario y me ayuda para compartir a los muchachos, a los alumnos, como cristiano, como docente, que eso fue lo que yo le pedí a Dios, que me dé las posibilidades económicas para ser profesional, porque vengo de una familia muy humilde, ¿no? Pero conociendo al Señor, cuando tenía 12 años, yo le dije, Dios, si soy cristiano, soy tu hijo, pues yo tengo que no vivir en esta pobreza, sino que yo tengo que ser profesional, porque un psicólogo que nos enseñaba sociología,
en el colegio dijo, los cristianos son pobres, ¿sabes? Vean una iglesia si hay un médico, Esa si es hay la un ingeniero, lectura. son pobres. Claro, dijo, son pobres. Entonces yo dije, pobres no podemos ser los cristianos porque hay ejemplos en la Biblia. Lucas fue médico. Entonces no. Y orando a Dios, Él me dio las posibilidades económicas para estudiar Derecho y ser abogado. Y enseño en 4 universidades acá en mi país. Muy bendecido de este seminario. No sé cómo Sociedades Bíblicas me envió a mi correo, bueno, es obra de Dios, y vi el seminario, entonces dije, esto es, ¿no? Esto es. Y de verdad muy bendecido por usted, por todos los maestros. Es una gran bendición a todos los hermanos. Yo escucho lo que preguntan y ustedes lo que contestan. Solo eso puede hacer Dios. Mire, la motivación y todo para dar a los alumnos, yo siempre inicio o termino diciéndole la parte cristiana, porque eso es lo que Dios permitió. Yo le dije, Dios, si quieres para ser profesional, si eso es tu voluntad, ¿yo qué tengo que hacer como maestro? Eso, contribuir con ellos. No soy evangelista ni pastor, en su momento sí, seguramente, porque sé que tengo el llamado para eso, pero ahora estoy abocado a eso. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Solamente decirles, hermanos, que a veces hay situaciones difíciles. Mi lado no muy bueno, digamos, no sé cómo llamarle error, no lo sé, que estoy divorciado, eso no me es muy bueno. Sin embargo, pues oro a Dios que Él me ayude a entender ese panorama que a veces en la vida nada es perfecto, ¿no? Entonces, esa parte no es, digamos, lo que más me pueda hacer feliz. Sin embargo, oro a Dios para que me ayude en esa parte y para tratar a mis hijos y entender esto. Muchas gracias, hermana. Muchísimas bendiciones. Creo que su teléfono está en algún lugar para comunicarnos y cualquier cosa, como le dije, soy abogado, para apoyarlos, cualquier cosa, estamos ahí porque eso es lo que Dios quiere, que contribuyamos en todo lo que tengamos. Excelente todo, muchas gracias a Dios, gracias hermana y a todos, muy amable, gracias. Gracias, hermano. Bueno, por cuestión de tiempo, yo les quiero dar gracias por estos tiempos, por estas 8 clases, por su participación, por sus foros, por sus respuestas, por sus preguntas válidas, todas, de verdad. Gracias por hacerme crecer también como persona. Estoy aprendiendo, sigo leyendo. Gracias por sus testimonios, por sus experiencias de vida. Igualmente seguiré orando, algunos me han contactado, seguiremos orando, les pido esta semanita paciencia, estoy contestando foros. El jueves muy juiciosa contesté hasta donde me habían respondido, pero habían otros como que no. Entonces, igualmente ponerse al día y muchas gracias, de verdad, muy contenta también de conocerles. Ya Leticia, bueno.